La lluvia golpeaba implacable contra las ventanas del elegante apartamento de Polanco, pero Sofía Herrera ya no podía escucharla desde allí. Hacía 6 meses que había perdido el derecho a llamar hogar a aquel lugar que una vez fue su refugio, su santuario, su mundo entero. Ahora sentada en el frío suelo de concreto bajo un puente en la colonia Roma Norte, mecía suavemente a Emma entre sus brazos. Su bebé de 6 meses dormía ajena al caos que se había convertido su vida, ajena al dolor que desgarraba el pecho de su madre cada vez que respiraba. «¿Cómo llegamos hasta aquí, mi amor?», susurró Sofía, acariciando la suave mejilla de su hija. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas que se filtraban por las grietas del puente. 6 meses atrás, Sofía Herrera era una arquitecta exitosa de 30 años, heredera de Construcciones Herrera, una empresa familiar que había edificado algunos de los edificios más emblemáticos de Ciudad de México. Tenía un prometido que la amaba, o eso creía, amigos que la admiraban, y un futuro que brillaba como el diamante de su anillo de compromiso. Todo cambió una mañana de marzo cuando los agentes federales tocaron la puerta de su oficina. «Señorita Herrera, está bajo arresto por fraude fiscal y lavado de dinero». Las palabras resonaron en su mente como un eco distante. Fraude, lavado de dinero, conceptos que jamás había asociado con su familia, con su padre que la enseñó a ser honesta, con su madre que le enseñó que la integridad era más valiosa que el oro, pero la realidad fue más cruel que cualquier pesadilla. Durante 20 años, sus padres habían construido su imperio sobre cimientos de mentiras, sobornos y estafas, habían desviado fondos públicos, habían construido edificios con materiales de baja calidad mientras cobraban precios premium, habían destruido la vida de cientos de familias que perdieron sus ahorros en proyectos fantasma, y ella, la hija obediente que firmaba documentos sin leer, que confiaba ciegamente en sus padres, se convirtió en la cara visible de todos esos crímenes. «Yo no sabía nada», repetía una y otra vez durante los interrogatorios, pero las pruebas estaban ahí. Su firma en contratos fraudulentos, su nombre en cuentas bancarias offshore, su rostro en fotografías de eventos donde se lavaba dinero disfrazado de obras de caridad. En 4 meses perdió todo. La empresa fue embargada, sus cuentas congeladas, su apartamento confiscado. Sus padres huyeron del país, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus actos. Su prometido, Eduardo, canceló la boda alegando que no podía asociar su nombre con semejante escándalo. Sus amigos desaparecieron como humo, sus llamadas se volvieron silencio, sus mensajes quedaron sin respuesta. Para entonces ya estaba embarazada de 2 meses. Eduardo, el hombre que juró amarla en las buenas y en las malas, le ofreció dinero para resolver el problema. Cuando Sofía se negó, él también desapareció de su vida, bloqueando sus números y cambiando de ciudad, sola, sin dinero, sin trabajo, porque nadie quería contratar a la hija de los Herrera. Sofía tuvo que vender hasta su anillo de compromiso para pagar un cuarto de azotea donde dar a luz a Emma, pero hasta eso se acabó cuando el poco dinero que le quedaba se agotó pagando medicinas para su bebé enferma de una infección respiratoria. Ahora, 6 meses después del nacimiento de Emma, Sofía conocía cada rincón de las calles de la capital, conocía qué restaurantes tiraban comida aún comestible, qué iglesias abrían sus puertas a las madres con niños, qué farmacias tenían empleados compasivos que regalaban medicamentos, pero sobre todo conocía la mirada de la gente, esa mezcla de lástima y desprecio que la seguía a donde fuera. Algunos la reconocían de los periódicos, otros simplemente veían a una madre indigente más en las calles de una ciudad que había perdido la capacidad de sorprenderse ante la miseria humana. «No podemos seguir así, mi cielo», murmuró besando la frente de Emma. «Mamá ya no tiene más fuerzas». Emma abrió sus grandes ojos cafés, idénticos a los de su madre, y sonrió con esa inocencia que parte el alma. Era una sonrisa que no conocía el hambre, la desesperanza, el abandono. Era la sonrisa de quien confía plenamente en que su madre encontrará la manera de protegerla. Pero Sofía ya no estaba segura de poder hacerlo. Sus fuerzas se desvanecían día a día. El hambre era constante, el frío calaba hasta los huesos, y la desesperanza se había vuelto su compañera más fiel. Había momentos en que contemplaba opciones que jamás pensó considerar: entregar a Emma a las autoridades, buscar una familia que pudiera cuidarla mejor.
desaparecer silenciosamente y dejar que su hija tuviera una oportunidad real de ser feliz. Pero cada vez que miraba esos ojos confiados, cada vez que Emma se aferraba a su dedo con esa fuerza inexplicable de los bebés, Sofía encontraba una razón más para resistir un día más. Sin embargo, esa noche, bajo el puente que las protegía de la lluvia, Sofía Herrera tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Si ya no podía proteger a su hija, al menos le daría la oportunidad de tener la vida que ella ya no podía ofrecerle. Había observado a alguien cuyas acciones hablaban de un corazón noble, de un alma generosa, alguien que tal vez, solo tal vez, podría ser la respuesta a las oraciones desesperadas de una madre al borde del abismo. Mañana buscaría a ese hombre. Mañana le haría una pregunta que le rompería el corazón hacerla, pero que tal vez salvaría el de su hija. «Perdóname por lo que voy a hacer», susurró a Emma, quien seguía sonriendo como si supiera que algo bueno estaba por venir. Las lágrimas de Sofía se mezclaron con la lluvia, y por primera vez en meses, no eran lágrimas de desesperación pura, eran lágrimas de una decisión que requería más amor del que jamás había sentido. Alejandro Mendoza había desarrollado una rutina que nadie en su círculo social comprendía, pero que él consideraba esencial para mantener su humanidad intacta. Cada miércoles por la mañana, antes de dirigirse a su oficina en Santa Fe, conducía su Mercedes por las calles del centro de la ciudad con una misión específica: buscar maneras de ayudar. No era caridad ostentosa, no era filantropía publicitaria, era algo más íntimo, más personal, algo que había comenzado 3 años atrás, después de que su mundo se desmoronara de una manera que jamás imaginó posible. Esa mañana de abril, mientras conducía por la avenida Insurgentes, vio a una anciana sentada en la banqueta con un cartel que decía: «Necesito medicinas para mi diabetes». Alejandro se detuvo, bajó del auto y después de una breve conversación, la acompañó a la farmacia más cercana. «¿Por qué hace esto, señor?», le preguntó la mujer mientras caminaban. Alejandro guardó silencio un momento. «Porque alguien una vez me ayudó cuando más lo necesitaba», respondió finalmente. Era una respuesta que había perfeccionado con el tiempo, pero que no revelaba toda la verdad. La verdad era más compleja, más dolorosa. Alejandro Mendoza había construido Mendoza Enterprises desde cero. A los 35 años, era dueño de una empresa de tecnología que empleaba a más de 2.000 personas y generaba millones de pesos anuales. Había logrado todo lo que un hombre de su edad podría ambicionar: éxito profesional, reconocimiento social, estabilidad económica, pero hacía 3 años también había tenido algo más: el amor de su vida. Valeria Sánchez había sido su prometida, su confidente, su mejor amiga. Se conocían desde la universidad, habían construido sueños juntos, habían planeado una vida que parecía perfecta. Alejandro había comprado el anillo, había planeado la propuesta más romántica que pudo imaginar, había visualizado su futuro con una claridad cristalina, hasta que descubrió que Valeria llevaba 2 años teniendo una aventura con su mejor amigo y socio comercial, Roberto. No fue solo la traición lo que lo destrozó, fue descubrir que la mujer que creía conocer íntimamente era una desconocida. Valeria no solo le había sido infiel, había usado información confidencial de su empresa para beneficiar a la compañía de Roberto, había manipulado situaciones para sabotear acuerdos comerciales, había mentido con una facilidad que aterrorizaba. «Nunca te amé realmente», le dijo la noche que todo salió a la luz. «Roberto me ofrece una vida más emocionante, más apasionada. Tú eres predecible». Esas palabras se clavaron en su alma como puñales. Predecible, aburrido, insuficiente. Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad enfermiza. Reconstruyó su empresa, creó nuevas divisiones, multiplicó sus ganancias, pero por las noches, en su casa vacía de las Lomas, el silencio se volvía ensordecedor. Fue durante esa época de oscuridad cuando conoció a don Fernando, un anciano que limpiaba parabrisas en un semáforo cerca de su oficina. Una mañana, Alejandro notó que el hombre tenía una herida infectada en la mano. «¿Cuándo fue la última vez que vio a un doctor?», le preguntó. Don Fernando se rió amargamente. «Los doctores son para la gente como usted, jefe. Nosotros nos curamos con el tiempo o nos morimos intentándolo». Algo en esas palabras golpeó a Alejandro profundamente.
Ese mismo día llevó a don Fernando al mejor hospital privado de la ciudad, pagó su tratamiento completo y se quedó con él hasta que los médicos confirmaron que estaría bien. ¿Por qué hizo esto por mí?, le preguntó don Fernando antes de despedirse. Alejandro no tuvo respuesta en ese momento, pero esa noche, por primera vez en meses, durmió profundamente. A partir de entonces, ayudar a otros se convirtió en su medicina personal. No era solo generosidad, era supervivencia emocional. Cada acto de bondad era una pequeña luz que mantenía la oscuridad a raya. Una manera de recordar que aún existía algo bueno en un mundo que le había demostrado ser cruel y traicionero. Por eso esa mañana de abril, después de ayudar a la señora con diabetes, siguió conduciendo por las calles buscando más oportunidades de hacer el bien. La vio por primera vez cerca del Parque México, una joven sentada en una banca, meciendo a un bebé entre sus brazos. Algo en su postura llamó su atención, la manera en que sostenía a la niña, como si fuera lo más precioso del mundo, pero también como si fuera una carga que la agotaba hasta el alma. Alejandro se detuvo en el semáforo y la observó más detenidamente. La mujer era hermosa. Incluso bajo las circunstancias evidentemente difíciles que atravesaba, tenía el cabello castaño opaco por la falta de cuidado, la ropa limpia pero desgastada, y una tristeza en los ojos que se podía sentir desde la distancia, pero lo que más lo impactó fue la manera en que besaba la frente del bebé, la manera en que le hablaba en susurros, la manera en que su rostro se transformaba en puro amor cada vez que la niña la miraba. El semáforo cambió, y Alejandro siguió su camino, pero la imagen de esa madre y su bebé se quedó grabada en su mente. Al día siguiente, los vio de nuevo. Esta vez estaban cerca de una iglesia, y Alejandro observó cómo la joven se acercaba tímidamente a las personas que salían de misa, susurrando algo que él no pudo escuchar, pero que claramente era una petición de ayuda. La mayoría de la gente la ignoraba o le daba monedas sin siquiera mirarla a los ojos, pero Alejandro notó que cuando alguien le hablaba con amabilidad, cuando alguien le sonreía, el rostro de la joven se iluminaba como si hubiera recibido el regalo más valioso del mundo. El tercer día que la vio, algo había cambiado. La joven parecía más delgada, más frágil, y el bebé lloraba más de lo normal. Alejandro estacionó su auto y caminó hacia una tienda cercana, donde compró pañales, fórmula para bebé y comida. Luego, desde la distancia, dejó las bolsas cerca de donde ella se encontraba y se alejó antes de que lo viera. Cuando la joven descubrió las bolsas, su reacción partió el corazón de Alejandro. Se abrazó al bebé y lloró, no de tristeza, sino de alivio puro, de gratitud abrumadora. Por primera vez en 3 años, Alejandro sintió que su corazón roto comenzaba a latir de una manera diferente. No sabía que esa joven lo había estado observando también. No sabía que había visto cada uno de sus actos de bondad, que había notado la gentileza en sus ojos, que había reconocido en él algo que desesperadamente necesitaba encontrar. No sabía que al día siguiente esa mujer tomaría la decisión más difícil de su vida, y que esa decisión los cambiaría a ambos para siempre. Sofía había ensayado las palabras 1000 veces en su mente, pero cuando finalmente se encontró frente a Alejandro Mendoza en el estacionamiento de un pequeño supermercado en la Colonia del Valle, todas las frases cuidadosamente preparadas se desvanecieron como humo. Había pasado la mañana siguiéndolo a distancia, observando cómo pagaba los medicamentos de un niño enfermo, cómo compraba desayuno para una familia de indigentes, cómo se detenía a escuchar pacientemente a un anciano que le contaba sus problemas. Cada acto de bondad confirmaba lo que había estado observando durante días. Este hombre tenía un corazón noble. Ahora, con Emma en brazos, Sofía se acercó lentamente mientras Alejandro guardaba bolsas de comida en su Mercedes. Sus manos temblaban, no solo por los nervios, sino por la desnutrición que había debilitado su cuerpo durante semanas. «Disculpe», murmuró con voz apenas audible. Alejandro se giró y la reconoció inmediatamente. Era la joven que había estado viendo en las calles, la madre que mecía a su bebé con amor infinito pese a las circunstancias desesperantes. «Sí», respondió con voz suave, notando la tensión en los hombros de ella, la manera en que sostenía a su bebé como un escudo protector. Sofía respiró profundamente. «Era ahora o nunca. He estado observándolo durante varios días», comenzó, y al ver la expresión de alarma en los ojos de Alejandro,
se apresuró a explicar, no de mala manera, sino porque he visto lo que hace por la gente, he visto su bondad. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. La voz de esta mujer tenía una educación refinada que contrastaba dramáticamente con su apariencia actual. Había dolor en sus palabras, pero también una dignidad inquebrantable. Sofía titubeó mirando a Emma, quien dormía plácidamente ajena a la trascendencia del momento. Necesito hacerle una pregunta difícil. Está bien, respondió Alejandro, aunque algo en su interior se tensó. Dígame. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía antes de que pudiera pronunciar las palabras. Cuando finalmente habló, su voz se quebró en cada sílaba. ¿Puede adoptar a mi bebé? El mundo de Alejandro se detuvo. De todas las cosas que había esperado escuchar, esa pregunta jamás había pasado por su mente. Se quedó inmóvil, mirando a esta joven que temblaba de vulnerabilidad, pero que mantenía la cabeza alta con una dignidad desgarradora. Alejandro tragó saliva con dificultad. ¿Perdón? Su nombre es Emma, continuó Sofía, las palabras saliendo como una cascada desesperada. Tiene 6 meses, es una bebé perfecta, sana, hermosa. Se merece una vida mejor de la que yo puedo darle. He visto cómo ayuda a la gente, he visto que tiene un corazón bueno, y yo ya no puedo más. Alejandro observó el rostro de la joven más detenidamente. Era extraordinariamente hermosa, pero había algo más. Una inteligencia en sus ojos, una clase natural que hablaba de un pasado muy diferente al presente que estaba viviendo. ¿Cómo se llama usted?, preguntó con suavidad. Sofía Herrera. El apellido resonó en la mente de Alejandro como un eco lejano, pero no logró ubicar por qué le resultaba familiar. Sofía, repitió. ¿Está segura de lo que me está pidiendo? Ella cerró los ojos y cuando los abrió, había una determinación férrea mezclada con el dolor más profundo que Alejandro había visto jamás. No he comido en 2 días para que ella pudiera tener fórmula, dijo con voz firme. Duermo en la calle porque no tengo dinero para pagar ni siquiera un cuarto. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo trabajo, pero lo que más me mata no es mi situación. Es saber que cada día que pasa, ella está sufriendo por mi culpa. Alejandro sintió que algo se desmoronaba dentro de su pecho. La desesperación de esta mujer era tan profunda, tan real que dolía solo presenciarla. Emma se merece una casa cálida, continuó Sofía, besando la frente de su hija. Se merece juguetes, educación, oportunidades. Se merece un futuro que yo ya no puedo darle y usted tiene buen corazón, lo he visto. La trataría bien, Sofía, comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. No le estoy pidiendo dinero, aclaró rápidamente. No le estoy pidiendo que me ayude a mí, solo le pido que le dé a mi hija la vida que se merece. Yo puedo desaparecer, puedo firmar cualquier papel, solo quiero que ella esté bien. Emma eligió ese momento para abrir los ojos. Miró directamente a Alejandro con esos ojos cafés enormes e inocentes, y algo inexplicable sucedió, una conexión instantánea, un reconocimiento que no tenía explicación lógica. La bebé sonrió. Alejandro sintió que su corazón, dormido durante 3 años, comenzaba a despertar de manera dolorosa pero necesaria. ¿Puedo cargarla?, preguntó sin pensar. Sofía asintió, y con manos temblorosas puso a Emma en los brazos de Alejandro. La bebé se acomodó inmediatamente contra su pecho, como si hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. En ese momento, Alejandro Mendoza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No voy a adoptar a su bebé, dijo firmemente. El rostro de Sofía se descompuso. Por favor, yo le juro que no voy a adoptarla, la interrumpió Alejandro, porque no voy a separarla de su madre. Sofía lo miró confundida, las lágrimas nublando su visión. Las voy a ayudar a ambas, continuó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Tienen hambre, necesitan un techo, necesitan atención médica, eso tiene solución. No puede hacer eso, murmuró Sofía. Yo no soy una buena inversión, no soy alguien a quien valga la pena ayudar. Alejandro miró los ojos de esta mujer, esta madre que estaba dispuesta a sacrificar su propio corazón por el bienestar de su hija, y vio algo que lo conmovió hasta el alma. Cualquier madre que ame tanto a su hija como para hacer lo que usted acaba de hacer, merece toda la ayuda del mundo, dijo con convicción absoluta. Emma balbuceó algo que sonó sorprendentemente como
Papá, y tanto Sofía como Alejandro se quedaron inmóviles. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro a Sofía, quien lo miraba como si hubiera visto un milagro. Que tal vez, susurró ella. El destino tenía otros planes, y en ese estacionamiento, bajo el sol de mediodía, 3 vidas se entrelazaron de una manera que ninguno de los 2 adultos podría haber imaginado. Alejandro Mendoza había encontrado a la familia que no sabía que estaba buscando, y Sofía Herrera había encontrado la respuesta a oraciones que había dejado de hacer por considerarse indigna de ellas. Pero ninguno de los 2 sabía que el pasado que los había llevado hasta ese momento estaba a punto de revelar conexiones que transformarían su amor naciente en algo mucho más complejo y profundo de lo que jamás habían imaginado. La casa de Alejandro en las lomas de Chapultepec era todo lo que Sofía había perdido, y más de lo que jamás había tenido. Cuando él detuvo su Mercedes frente a la puerta principal, ella sintió que había entrado en un sueño del que temía despertar. Es temporal, se recordó a sí misma mientras seguía a Alejandro por los pasillos de mármol, solo hasta que encontremos una solución permanente. Pero Alejandro parecía tener otros planes. Esta será la habitación de Emma, dijo, abriendo la puerta de lo que obviamente había sido diseñado como un cuarto infantil. Tenía paredes en tonos pastel, una cuna de madera tallada que probablemente costaba más de lo que Sofía había ganado en un año, y juguetes que parecían sacados de una tienda de lujo. Sofía se quedó inmóvil en el umbral. Usted ya tenía esto preparado. Alejandro se tensó visiblemente. Era para... comenzó, pero se detuvo. Había otros planes que cambiaron. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esa habitación había sido preparada 3 años atrás, cuando él y Valeria habían decidido que era tiempo de formar una familia. Después de la traición, había cerrado la puerta y no había vuelto a entrar hasta ese momento. Su habitación está aquí al lado, continuó, mostrándole una suite amplia con vista al jardín. Hay ropa limpia en el closet. No estoy seguro de la talla, pero podemos arreglarlo mañana. Sofía tocó suavemente las sábanas de algodón egipcio, sintiendo la suavidad entre sus dedos ásperos por meses de vida en la calle. No puedo aceptar esto. Es demasiado. ¡Demasiado! Alejandro la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al dolor. Hace 3 horas estaba dispuesta a entregar a su hija para darle una vida mejor. Ahora le ofrezco exactamente eso, una vida mejor para ambas. ¿Y me dice que es demasiado? Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada gentil pero necesaria. Tenía razón. Su orgullo herido no podía ser más importante que el bienestar de Emma. Tiene razón, murmuró acomodando a Emma en sus brazos. Perdón, yo solo. No estoy acostumbrada a recibir ayuda sin que tenga un precio oculto. Algo en el tono de su voz hizo que Alejandro la mirara más detenidamente. Había una historia ahí, una historia de traición y pérdida que reconocía porque era similar a la suya. La única condición que tengo, dijo con suavidad, es que me permita ayudarlas, nada más. Esa primera noche, Sofía no pudo dormir, después de bañarse con agua caliente por primera vez en meses, después de alimentar a Emma con leche tibia en lugar de fórmula diluida, después de acostar a su hija en una cuna suave y segura, se quedó despierta mirando el techo de su nueva habitación. ¿Qué quería realmente este hombre? En su experiencia, nadie hacía algo así sin esperar algo a cambio. Eduardo había sido encantador al principio también, hasta que mostró su verdadera naturaleza. Sus padres habían sido generosos con ella, hasta que descubrió que su generosidad se construía sobre el sufrimiento de otros. Pero había algo diferente en Alejandro Mendoza, algo en la manera en que había cargado a Emma, como si fuera lo más natural del mundo, algo en la manera en que la miraba a ella, no con lástima o deseo, sino con una comprensión profunda que la desarmaba completamente. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano del trabajo con bolsas de ropa para ambas y un médico pediatra que revisó a Emma de pies a cabeza. «Está perfectamente sana», declaró el doctor después del examen. «Considerando las circunstancias, es admirable lo bien que la has cuidado», le dijo a Sofía. Fueron las primeras palabras de elogio que había escuchado en meses, y las lágrimas llegaron sin previo aviso. «Hey», murmuró Alejandro, ofreciéndole un pañuelo. «¿Qué pasa? Nadie me había dicho que había hecho algo bien desde que todo se desmoronó», susurró ella.
Hay días en que pienso que soy la peor madre del mundo, la peor madre del mundo. Alejandro se acuclilló frente a ella. La peor madre del mundo no habría dormido en la calle para mantener a su bebé caliente. La peor madre del mundo no habría pasado hambre para que su hija pudiera comer. La peor madre del mundo no habría estado dispuesta a entregarla a un extraño solo para darle una vida mejor. Sus palabras cayeron sobre el corazón herido de Sofía, como bálsamo sobre una herida abierta. ¿Cómo puede estar tan seguro?, preguntó con voz quebrada. Alejandro guardó silencio un momento, luchando con sus propios demonios. Porque yo también sé lo que es perder todo, y preguntarse si uno merece una segunda oportunidad. Fue la primera vez que compartió algo personal con ella, y Sofía sintió que se abría una puerta hacia el alma de este hombre misterioso que había salvado sus vidas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperadamente cómoda. Alejandro salía temprano al trabajo, pero regresaba para almorzar y pasar tiempo con Emma. Le había comprado juguetes apropiados para su edad. Había contratado a una niñera para que Sofía pudiera descansar. Había incluso sugerido que ella pensara en retomar su carrera. Era arquitecta. Le había contado una tarde mientras Emma dormía en sus brazos. Me gustaba diseñar casas para familias jóvenes, imaginarme a los niños corriendo por los pasillos, a los padres cocinando juntos en las cocinas que diseñaba. ¿Y ahora no quiere hacer eso de nuevo?, preguntó Alejandro. Sofía rió amargamente. ¿Quién me contrataría? Mi nombre está asociado con el escándalo más grande de corrupción en la construcción de los últimos 10 años. Alejandro frunció el ceño. Herrera, ese apellido. De repente la memoria lo golpeó como un puñetazo. Construcciones Herrera, la empresa que había defraudado a cientos de inversionistas, incluyendo algunos de sus clientes más importantes, la empresa cuyos crímenes habían sido portada de periódicos durante meses. Sofía notó el cambio en su expresión inmediatamente. «Ya se acordó, ¿verdad?», murmuró, la familiar sensación de vergüenza aplastando su pecho. «¿De quién soy, hija?». Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Todo tenía sentido ahora. La educación refinada de Sofía, su caída en desgracia, la razón por la que nadie la ayudaba. «¿Usted sabía?», preguntó finalmente, «de los crímenes de sus padres». La pregunta que había temido desde el día que la conoció, finalmente había llegado. Sofía cerró los ojos, preparándose para ver desaparecer la comprensión y bondad de los ojos de Alejandro. «No», susurró, «no sabía nada». Y esa es la parte más patética de toda la historia. Cuando abrió los ojos, esperaba ver rechazo, disgusto, la misma expresión que había visto en el rostro de todos los demás. En cambio, encontró algo completamente diferente. Alejandro la estaba mirando con una intensidad que la desarmó completamente, pero no era la intensidad del juicio, era la intensidad del reconocimiento. «Yo le creo», dijo simplemente, y en esas 3 palabras, Sofía sintió que una parte de su alma que había estado muriendo durante meses comenzaba a respirar de nuevo. Pero ninguno de los dos sabía que la verdad completa sobre sus conexiones del pasado estaba a punto de salir a la luz de una manera que pondría a prueba no solo la creciente confianza entre ellos, sino la posibilidad misma de un futuro juntos, porque algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre. Y el destino estaba a punto de revelar que la historia que los había unido era mucho más compleja de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La llamada llegó un martes por la mañana. Mientras Sofía alimentaba a Emma en la cocina soleada de la casa de Alejandro, habían pasado 3 semanas desde que llegaron, 3 semanas de una tranquilidad que Sofía había comenzado a creer posible, 3 semanas en las que había empezado a imaginar que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad en la vida. «¿Alejandro Mendoza?», preguntó la voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». «Valeria Sánchez». «Necesitamos hablar». El nombre cayó sobre Alejandro como agua helada. Valeria, su ex prometida, la mujer que había destrozado su capacidad de confiar, que había convertido el amor en una palabra peligrosa. «No tenemos nada de qué hablar», respondió, pero antes de que pudiera colgar, ella continuó. «Se trata de la mujer que está viviendo en tu casa, Sofía Herrera. Hay cosas que no sabes sobre ella, Alejandro, cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde». 1 hora después, Alejandro se encontraba en el café donde había propuesto matrimonio a Valeria 3 años atrás.
La ironía del lugar no se le escapó, pero había sido ella quien había insistido en encontrarse ahí. Valeria seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en ella, una dureza en los ojos que no recordaba, una frialdad que contrastaba con la pasión que una vez habían compartido. «Te ves bien», dijo ella, estudiándolo con una intensidad que lo incomodó. «Ve al grano, Valeria, ¿qué quieres?» Ella sonrió, pero fue una sonrisa vacía, directo como siempre. «Está bien, quiero advertirte sobre la mujer con la que estás viviendo. Sofía no es asunto tuyo». «¿Sofía?» Valeria rió. «Ya están en términos tan íntimos, Alejandro. ¿Sabes realmente quién es esa mujer?» «Sé exactamente quién es. ¿Sabes que su familia destruyó la vida de mi hermano?» Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo inesperado. «¿Qué? Mi hermano Carlos invirtió todos sus ahorros en uno de los proyectos fantasma de Construcciones Herrera. Perdió su casa, su negocio, todo. Tuvo una crisis nerviosa y estuvo hospitalizado 6 meses. Su esposa lo dejó, se llevó a los niños, mi hermano está destruido, Alejandro, y la hija de los responsables ahora duerme en tu cama». Sofía no sabía nada de los crímenes de sus padres, dijo Alejandro, pero algo en su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. «¿Te lo dijo ella?» Valeria se inclinó hacia adelante. «¿Y le creíste, Alejandro? Su firma está en docenas de documentos fraudulentos. Era la vicepresidenta de la empresa. ¿Realmente crees que no sabía nada?» Las dudas que Alejandro había logrado mantener a raya durante semanas comenzaron a emerger como veneno lento. Había visto los documentos en los periódicos. Había leído sobre los crímenes. La firma de Sofía estaba efectivamente en muchos de esos papeles. «¿Por qué me dices esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Porque me importas, porque no quiero verte destruido de nuevo, porque esa mujer está usando a su bebé para manipularte, exactamente como tú me usaste a mí», terminó Alejandro con voz fría. Valeria tuvo la decencia de verse avergonzada por un momento. «Lo que pasó entre nosotros fue complicado, pero esto es diferente. Esto es sobre protegerte de alguien que podría destruirte completamente. ¿O es sobre el hecho de que no puedes soportar verme feliz con alguien más?» La máscara de preocupación de Valeria se deslizó por un momento, revelando algo más oscuro. «¿Feliz, Alejandro? Esa mujer y su bebé van a arruinarte. Cuando la prensa descubra que el exitoso Alejandro Mendoza está refugiando a la hija de los Herrera, tu reputación quedará destruida, tus inversionistas huirán, tus clientes te abandonarán, y cuando eso pase ella desaparecerá con todo lo que pueda llevarse». «Estás equivocada», dijo Alejandro, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. «¿Lo estoy?» Valeria puso una carpeta sobre la mesa. «Estas son copias de los documentos del caso. Mira las fechas, Alejandro. Mira cuándo firmó cada papel. Algunos de los documentos más incriminatorios fueron firmados apenas semanas antes de que todo saliera a la luz. ¿Realmente crees que una vicepresidenta no sabía lo que estaba firmando?» Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaba, página tras página de documentos legales, contratos fraudulentos, transferencias de dinero ilícitas, y en cada una, la firma clara y elegante de Sofía Herrera. «Hay más», continuó Valeria implacablemente. «¿Sabías que está casada?» El mundo de Alejandro se tambaleó. «¿Qué?» «Se casó con Eduardo Ramírez hace 2 años. Nunca se divorciaron oficialmente. Técnicamente, sigue siendo una mujer casada. Y Eduardo era el contador principal de Construcciones Herrera. Él fue quien diseñó la mayoría de los esquemas fraudulentos». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro de una manera que lo llenó de náusea. Si Sofía estaba casada con el contador principal, si ella era la vicepresidenta, si su firma estaba en todos esos documentos. «¿Cómo conseguiste esta información?», preguntó con voz ronca. «Mi hermano contrató a un investigador privado cuando estaba preparando su demanda civil, Alejandro. Esa mujer no es la víctima inocente que pretende ser. Es una criminal que está usando tu bondad contra ti». Alejandro cerró la carpeta bruscamente. Su mente era un torbellino de emociones, dolor, traición, confusión y, por debajo de todo, una voz pequeña que insistía en que había algo que no cuadraba en toda esta historia. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Échala de tu casa. Reporta su ubicación a las autoridades si es necesario. Protégete antes de que sea demasiado tarde». Alejandro se levantó lentamente. «Necesito tiempo para procesar esto»,
No tienes mucho tiempo, dijo Valeria, también poniéndose de pie. Mi hermano ya sabe dónde está. Si tú no haces algo pronto, él lo hará. Cuando Alejandro regresó a casa esa tarde, encontró a Sofía en el jardín, jugando con Emma bajo la sombra de un jacarandá. La escena era tan perfecta, tan llena de paz y amor, que por un momento dudó de todo lo que Valeria le había mostrado, pero cuando Sofía lo vio y sonrió, esa sonrisa que había llegado a amar sin darse cuenta, las palabras de Valeria resonaron en su mente. «Está usando a su bebé para manipularte». «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Sofía, notando inmediatamente la tensión en sus hombros. «Bien», mintió él. «¿Y el tuyo?». Emma dijo su primera palabra clara, respondió Sofía con emoción. Dijo «papá», mientras miraba tu foto. Las palabras que habrían llenado de alegría a Alejandro esa mañana, ahora lo llenaron de dolor. ¿Era real el cariño de Emma? ¿O había sido entrenada para manipularlo? «Sofía», comenzó, su voz más fría de lo que pretendía. «Necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Sofía se desvaneciera inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Estás casada?». La pregunta cayó entre ellos como una bomba. Sofía se puso pálida, apretando a Emma contra su pecho. «¿Qué?». «Es una pregunta simple. Estás legalmente casada con Eduardo Ramírez». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de terror puro. «¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre Eduardo?», responde la pregunta. «Técnicamente, sí. Nunca firmamos los papeles de divorcio, porque cuando todo se desmoronó, él desapareció y yo». Sofía se detuvo viendo la expresión en el rostro de Alejandro. «¿Quién te dijo esto? ¿Por qué me preguntas? ¿Sabías lo que estabas firmando en Construcciones Herrera, la segunda bomba?». Sofía se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué me haces estas preguntas?». Solo responde: «¿Sabías que los documentos que firmabas eran fraudulentos?». «No». La respuesta salió como un grito desesperado. «Te lo juro por la vida de mi hija. No sabía nada. Yo confiaba en mis padres. Firmaba lo que me pedían firmar. Era joven e ingenua y estúpida. Pero nunca, jamás, habría participado conscientemente en algo así». Alejandro quería creerle. Cada fibra de su ser quería creerle, pero las evidencias eran abrumadoras, y su corazón ya había sido roto una vez por confiar en la mujer equivocada. «Tienes que irte», dijo finalmente, las palabras saliendo como vidrio quebrado de su garganta. «¿Qué?». Sofía lo miró como si no hubiera entendido. «Tienes que irte de mi casa ahora». «Alejandro, por favor, no entiendo qué está pasando. Si alguien te dijo algo, si hay algo que necesitas saber, yo te puedo explicar». «No hay nada que explicar», mintió, odiándose a sí mismo por cada palabra. «Esto fue un error. Pensé que podía ayudarte, pero no puedo involucrarme en esto». Sofía se quedó inmóvil por un momento y luego algo cambió en su expresión. La desesperación fue reemplazada por una dignidad fría que partió el corazón de Alejandro. «Entiendo», dijo con voz firme. «Dame una hora para hacer las maletas». Mientras la veía caminar hacia la casa con Emma en brazos, Alejandro sintió que estaba cometiendo el peor error de su vida. Pero el miedo era más fuerte que el amor, y algunas heridas duelen tanto que es imposible distinguir entre protegerse y autodestruirse. Lo que Alejandro no sabía era que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo, una verdad que haría que cada segundo de dolor que había causado se sintiera como una eternidad de arrepentimiento. Sofía había estado caminando por las calles durante 2 horas cuando la lluvia comenzó a caer. Emma lloraba en sus brazos, hambrienta y confundida por el cambio repentino de ambiente. Habían vuelto al punto de partida, sin hogar, sin esperanza, sin nada más que el amor inquebrantable entre madre e hija. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Sofía había conocido lo que se sentía ser amada sin condiciones, había recordado lo que era sentirse segura, había vislumbrado la posibilidad de un futuro brillante, y esa esperanza perdida dolía más que la desesperación original. Se refugió bajo el mismo puente donde había tomado la decisión de acercarse a Alejandro semanas atrás. La ironía era cruel. Había vuelto exactamente al lugar donde todo comenzó, pero ahora con el corazón completamente destrozado. «Lo siento, mi amor», susurró a Emma mientras intentaba mantenerla seca con su propio cuerpo. Mamá volvió a fallar. Mientras tanto, en las lomas Alejandro caminaba por su casa vacía como un alma en pena,
Cada rincón le recordaba a Sofía y Emma: la taza de café que ella había dejado en la mesa de la cocina, el juguete de Emma abandonado en la sala, el aroma sutil de su perfume que aún flotaba en el aire. Se dirigió a la habitación que habían ocupado y se sentó en la cama que Sofía había dejado perfectamente arreglada. Sobre la almohada había un sobre con su nombre escrito en la elegante caligrafía de ella. Con manos temblorosas, abrió la carta. Alejandro, no sé qué fue lo que escuchó o quién se lo dijo, pero quiero que sepa que cada palabra que le he dicho ha sido la verdad. Nunca supe de los crímenes de mis padres. Mi única culpa fue ser demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado ciega ante las personas que más amaba. Usted me salvó la vida, pero más que eso, me devolvió la esperanza de que aún existía gente buena en el mundo. Durante estas semanas, por primera vez en meses, me sentí como una persona que merecía ser amada. No lo culpo por dudar de mí. Mi apellido carga un peso que entiendo completamente. Solo quiero que sepa que estos han sido los días más felices de mi vida y de la de Emma. Si algún día descubre que la verdad es diferente de lo que le dijeron, por favor recuerde que no todos los corazones mienten y que algunas personas están dispuestas a morir antes que engañar a quienes aman. Gracias por darnos una oportunidad de ser felices, aunque haya sido tan breve. Con amor eterno, Sofía P.D. Emma realmente lo ama. Eso jamás fue actuación. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas finalmente llegaban. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido dudar de la mujer que había visto sacrificar todo por su hija? Que había estado dispuesta a entregarle lo más valioso que tenía, solo para asegurar su bienestar. Tomó su teléfono y marcó el número del investigador privado que su empresa utilizaba para verificaciones de antecedentes. «Necesito que investigues todo sobre el caso Construcciones Herrera», dijo sin preámbulos. «Especialmente sobre Sofía Herrera. Quiero saber exactamente qué nivel de conocimiento tenía sobre las actividades criminales de la empresa. ¿Qué tan urgente es? ¿Es vida o muerte?», respondió Alejandro, y se dio cuenta de que no estaba exagerando. 3 horas después, el investigador lo llamó de vuelta. «Señor Mendoza, tiene que escuchar esto. Sofía Herrera no solo era inocente de los crímenes de sus padres, era activamente su víctima. Encontré documentos sellados del juicio que muestran que ella había comenzado a hacer preguntas sobre las discrepancias en los libros contables semanas antes de que todo saliera a la luz. De hecho, hay evidencia de que estaba planeando reportar sus sospechas a las autoridades». Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué más? Su matrimonio con Eduardo Ramírez fue una farsa desde el principio. Él se casó con ella específicamente para implicarla en los crímenes y tener un chivo expiatorio. Hay grabaciones de él admitiendo que falsificó su firma en varios documentos después de drogarla en una fiesta. Ella nunca supo que estaba casada hasta que los papeles del matrimonio aparecieron como evidencia durante el juicio. Las manos de Alejandro temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Dónde están esas grabaciones? Fueron suprimidas como evidencia por una tecnicidad legal, pero las tengo aquí. Eduardo Ramírez está actualmente bajo protección de testigos después de acordar testificar contra los padres de Sofía a cambio de inmunidad, señor Mendoza. Esta mujer fue víctima de una conspiración diseñada específicamente para destruir su vida. ¿Hay más? Sí, y esto lo va a impactar. Eduardo Ramírez no es el padre de Emma. Según los documentos médicos que pude obtener, el padre biológico de la niña es... La línea se quedó en silencio por un momento. «¿Quién?», gritó Alejandro. «Santiago Mendoza». El mundo de Alejandro se desplomó. Santiago, su hermano menor, quien había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás, su hermano, quien había tenido una relación secreta con alguien durante los meses antes de su muerte, pero nunca había revelado la identidad de la mujer. ¿Está seguro? Completamente. Los registros del hospital muestran que Sofía Herrera estuvo en una relación con Santiago Mendoza durante 6 meses antes de su muerte. Ella estaba embarazada cuando él murió, pero aparentemente nunca tuvo la oportunidad de decírselo. Alejandro se sentó bruscamente, su mente reordenando cada pieza del rompecabezas. Emma no era solo la hija de la mujer que amaba, era su sobrina, era la hija de Santiago, el hermano que había perdido demasiado pronto. «Hay una cosa más», continuó el investigador. «Sofía nunca supo que Santiago era su hermano.
Los registros muestran que Santiago nunca mencionó su apellido real. Trabajaba como músico independiente bajo un nombre artístico. Ella lo conocía como Santiago Heredia. Todo encajaba ahora. Santiago siempre había sido reservado sobre sus relaciones, y en los últimos meses antes de su muerte había estado especialmente feliz, hablando de una mujer especial que había conocido, pero manteniéndola en secreto para protegerla de la presión familiar. Alejandro colgó el teléfono y se dirigió inmediatamente hacia su auto. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que explicarle, tenía que pedirle perdón, tenía que contarle la verdad sobre Emma, pero cuando llegó al lugar donde imaginó que podría estar, ya era demasiado tarde. El puente estaba vacío. Sofía y Emma habían desaparecido en la inmensidad de una ciudad de más de 9 millones de habitantes, y Alejandro Mendoza se encontró en la situación más desesperante de su vida. Había encontrado a la familia que el destino le había enviado, solo para perderla por su propia cobardía. Pero no se rendiría, no podía rendirse, porque ahora sabía que Emma no era solo la hija de la mujer que amaba, era la hija de su hermano, era su sangre, era su familia. Y Sofía era la mujer que Santiago había amado lo suficiente como para cambiar completamente. La mujer de quien había hablado con esa luz especial en los ojos, la mujer que había llevado en su corazón hasta el último día de su vida. El destino los había unido de una manera que era mucho más profunda que el simple azar, y Alejandro iba a luchar por ellas hasta su último aliento. La búsqueda de su vida estaba a punto de comenzar. Habían pasado 6 meses desde que Sofía desapareció de la vida de Alejandro. 6 meses en los que él había movido cielo y tierra para encontrarla, había contratado a 3 investigadores privados diferentes, había puesto anuncios en periódicos, había recorrido cada refugio, cada iglesia, cada lugar donde una madre desesperada podría buscar ayuda. Nada. Era como si Sofía y Emma hubieran sido tragadas por la tierra. Durante ese tiempo, Alejandro se había convertido en una versión diferente de sí mismo. Ya no era solo el empresario exitoso que ayudaba ocasionalmente a los necesitados. Ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo y recursos a organizaciones de caridad, especialmente aquellas que ayudaban a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad. Cada mujer sin hogar que veía podría ser Sofía. Cada bebé que lloraba podría ser Emma. La culpa lo consumía día y noche. Había tenido todo lo que había soñado: amor verdadero, una familia, una segunda oportunidad, y lo había destruido por miedo. Era un viernes por la tarde cuando finalmente la encontró. Alejandro estaba visitando un centro comunitario en Neza, donde su fundación había establecido un programa de capacitación laboral para mujeres en situación vulnerable. Mientras recorría las instalaciones, escuchó una voz familiar dando una clase. La arquitectura no es solo sobre edificios, decía la voz que había escuchado en sus sueños durante meses. Es sobre crear espacios donde las familias puedan ser felices, donde los niños puedan crecer seguros, donde los sueños puedan hacerse realidad. Alejandro siguió la voz hasta un aula pequeña. Y ahí estaba Sofía. Estaba más delgada de lo que recordaba. Había cortado su cabello hasta los hombros, pero sus ojos seguían teniendo esa luz especial cuando hablaba de arquitectura. Vestía ropa sencilla, pero limpia, y había una serenidad en ella que no había visto antes. Emma estaba en una cuna improvisada en la esquina del aula, durmiendo pacíficamente. Había crecido tanto que Alejandro apenas la reconoció, pero cuando la bebé abrió los ojos, esos ojos cafés idénticos a los de Santiago, su corazón se partió en dos. Sofía terminó su clase sin notar su presencia, despidiendo a sus estudiantes con palabras de aliento. Fue solo cuando se giró para recoger sus cosas que lo vio. El color se desvaneció de su rostro. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, como si estuviera viendo un fantasma. «Hola, Sofía», dijo Alejandro con voz suave. Ella no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó a la cuna donde Emma había comenzado a moverse, como si quisiera protegerla instintivamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente, su voz fría pero con un temblor apenas perceptible. «Te he estado buscando durante 6 meses. ¿Por qué?». La pregunta simple contenía tanto dolor que Alejandro sintió que le quitaba el aire. «Porque cometí el peor error de mi vida cuando te pedí que te fueras». Sofía rió, pero fue una risa sin humor. «¿El peor error?
o el más inteligente después de todo. Soy la hija de criminales, ¿recuerdas? Soy un riesgo para tu reputación. Sofía, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar, lo interrumpió ella, cargando a Emma. Dijiste lo que tenías que decir hace 6 meses. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Emma es hija de mi hermano. Las palabras detuvieron a Sofía como si hubiera chocado contra una pared invisible. Se giró lentamente, abrazando más fuerte a Emma. ¿Qué dijiste? Santiago Heredia era mi hermano. Santiago Mendoza. Usaba un seudónimo porque quería hacer música sin la presión del apellido familiar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas instantáneamente. No, no es posible. Santiago me habló de ti durante meses antes de su muerte. No podía dejar de hablar de una mujer increíble que había conocido, una arquitecta hermosa e inteligente de quien se había enamorado perdidamente. Nunca me dijo tu nombre, pero habló de tus sueños, de tu bondad, de cómo querías diseñar casas para familias felices. Sofía se dejó caer en una silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Él me dijo que no tenía familia, me dijo que era huérfano. Lo era, en cierto sentido. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes, solo nos teníamos el uno al otro. Alejandro se acercó lentamente. Sofía, cuando Santiago murió en ese accidente, mi mundo se desmoronó. Era mi hermano menor, mi única familia, mi mejor amigo. Nunca supe que había dejado algo tan hermoso en este mundo. Emma comenzó a llorar, e instintivamente extendió sus bracitos hacia Alejandro. Sofía se tensó, pero algo en la reacción natural de la bebé la hizo dudar. Ella te reconoce. Susurró viendo cómo Emma se calmaba inmediatamente en los brazos de Alejandro. Los genes Mendoza son fuertes, dijo él con una sonrisa triste, estudiando el rostro de Emma. Tiene los ojos de Santiago, su misma sonrisa. Por favor, dime que no me buscaste solo porque es tu sobrina, murmuró Sofía, la vulnerabilidad clara en su voz. Alejandro la miró directamente a los ojos. Te busqué porque me enamoré de ti, porque en esas pocas semanas que vivimos juntos, experimenté una felicidad que no sabía que era posible, porque cuando te fuiste, me di cuenta de que había encontrado no solo el amor de mi vida, sino la familia que siempre había soñado tener. Pero me echaste, me dijiste que fuera un error, porque soy un cobarde, la interrumpió Alejandro, porque Valeria me llenó la cabeza de mentiras y dudas, y yo dejé que mi miedo fuera más fuerte que mi amor por ti. Valeria, Sofía frunció el ceño, tu ex prometida. Ella fue quien me contó sobre Eduardo, sobre los documentos. Me hizo creer que tú sabías todo sobre los crímenes de tus padres. Y ahora sabes la verdad. Sé que fuiste víctima de una conspiración. Sé que Eduardo te usó y te traicionó. Sé que tu firma fue falsificada en muchos de esos documentos. Sé que estabas a punto de reportar tus sospechas cuando todo salió a la luz. Alejandro se arrodilló frente a ella. Pero más que eso, sé que eres la mujer más valiente, más noble y más amorosa que he conocido jamás. Sofía cerró los ojos, luchando con emociones que había intentado enterrar durante meses. Me lastimaste mucho, Alejandro, no solo a mí, sino a Emma. Ella te extrañó terriblemente. Lloraba por las noches buscándote. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlas por eso. ¿Qué quieres de nosotras ahora? Alejandro respiró profundamente. Quiero que me des una segunda oportunidad. Quiero que seamos una familia. Tú, yo y Emma, quiero casarme contigo. No por conveniencia o por Emma, sino porque te amo con todo mi corazón. Quiero que Emma crezca conociendo el amor de su padre a través de mí. Quiero que sepa que es amada y protegida. Y si digo que no, y si no puedo perdonarte, entonces respetaré tu decisión, pero seguiré amándote desde la distancia. Y siempre estaré aquí para Emma, es mi sobrina, y tiene derecho a conocer su familia. Sofía miró a Emma, quien jugaba felizmente con los botones de la camisa de Alejandro, completamente ajena a la conversación que determinaría su futuro. He aprendido a ser fuerte sola, dijo finalmente. He aprendido que no necesito a nadie para sobrevivir. Lo sé, y esa fortaleza es una de las cosas que más amo de ti. Pero también he aprendido, continuó Sofía, que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que algunas veces permitir que alguien te ame no es debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Se levantó y se acercó a Alejandro, quien seguía arrodillado con Emma en brazos. Si hacemos esto, dijo, si decidimos intentarlo de nuevo, tiene que ser diferente, tiene que haber honestidad completa.
confianza absoluta, no más dudas, no más miedos que nos separen. Te lo prometo, susurró él, y tienes que entender que Emma es mi prioridad. Siempre, como debe ser y ahora también es la mía. Sofía extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Alejandro. Entonces, sí, te daré una segunda oportunidad. Nos daré una segunda oportunidad. Alejandro se levantó lentamente, Emma todavía en sus brazos, y besó a Sofía con toda la ternura y el amor que había estado guardando durante 6 meses interminables. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti», respondió ella. «A pesar de todo, nunca dejé de amarte». Emma eligió ese momento para balbucear algo que sonó claramente como «mamá, papá», y los tres se rieron a través de las lágrimas. La casa que Sofía había diseñado para su familia era exactamente como había soñado alguna vez, llena de luz, con espacios abiertos donde los niños podían correr y jugar, con una cocina grande donde toda la familia se reunía para compartir comidas y risas. Era sábado por la mañana, y Alejandro estaba en el jardín jugando con Emma, ahora de 5 años, y con Isabela, su hija de 2 años, que había llegado para completar su familia de la manera más perfecta posible. «Papá, mira lo que puedo hacer», gritó Emma colgándose de las barras que Alejandro había instalado especialmente para ella. «Eres increíble, princesa», respondió él, aplaudiendo con entusiasmo. Desde la cocina, Sofía los observaba mientras preparaba el desayuno, una sonrisa permanente en su rostro. Su empresa de arquitectura se había convertido en una de las más respetadas de la ciudad, especializada en diseño de viviendas sociales y espacios comunitarios. Había encontrado su propósito ayudando a otras familias a tener los hogares que ella una vez había perdido. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, abrazándola por la espalda mientras las niñas jugaban en el jardín. «En lo perfectamente imperfecto que es todo esto», respondió ella, recargándose contra su pecho, «en cómo las peores tragedias pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar». «¿Te refieres a que perdiste todo para encontrar todo lo que realmente importaba?» «Me refiero a que tuve que tocar fondo para reconocer el cielo cuando lo vi». Alejandro la giró en sus brazos y la miró a los ojos. 5 años después, seguía enamorándose de ella cada día un poco más. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, «de habernos dado una segunda oportunidad». Sofía sonrió, esa sonrisa que había cautivado su corazón desde el primer día. «Jamás. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera reunido el valor para preguntarte si podías adoptar a Emma ese día. Habríamos encontrado otra manera de conocernos», respondió él con convicción absoluta. «El destino tiene formas misteriosas de unir a las personas que están destinadas a estar juntas. ¿Crees en el destino? Creo en ti, creo en nosotros, creo en el amor que puede sobrevivir a cualquier tormenta». Emma corrió hacia ellos en ese momento, seguida por Isabela, que caminaba con la determinación adorable de una niña de 2 años. «Mamá, papá, miren». Emma tenía una flor que había recogido del jardín. «Es para ustedes porque el amor es como las flores, necesita cuidado para crecer hermoso». Sofía y Alejandro se miraron, sorprendidos por la sabiduría de su hija de 5 años. «¿Dónde aprendiste eso, mi amor?», le preguntó Sofía. «Me lo dijo papá Santiago», respondió Emma naturalmente. Sofía sintió que el corazón se le detenía por un momento. Emma nunca había conocido a Santiago, pero desde pequeña había hablado ocasionalmente de un papá Santiago que le decía cosas hermosas en sueños. Alejandro se arrodilló frente a Emma, emocionado hasta las lágrimas. «¿Y qué más te dice papá Santiago? Que los ama mucho a todos, que está feliz de que seamos una familia y que siempre nos va a cuidar desde el cielo». Isabela, no queriendo quedarse fuera, se acercó tambaleándose y abrazó las piernas de Sofía. «¡Familia!», gritó con alegría, su palabra favorita recientemente aprendida. «Sí, mi amor», susurró Sofía, cargando a Isabela mientras Alejandro levantaba a Emma. «Somos una familia». Esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Sofía y Alejandro se sentaron en el balcón de su habitación, mirando hacia el jardín donde sus hijas habían jugado esa mañana. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Sofía, tomando la mano de su esposo. Que cuando le pregunté si podías adoptar a Emma, en realidad estaba preguntándole al tío de mi hija si quería formar una familia con nosotras».
Y cuando te dije que no iba a adoptarla porque no iba a separarla de su madre, en realidad le estaba diciendo al amor de mi vida que quería que fuéramos una familia para siempre. El destino tiene un sentido del humor muy particular, murmuró Sofía. O tal vez, dijo Alejandro, besando su mano. Santiago encontró una manera de asegurarse de que su hija tuviera la familia perfecta, y de paso, nos dio a nosotros la oportunidad de encontrar el amor verdadero. Esa noche, antes de dormir, Alejandro encontró a Sofía escribiendo en el diario que había comenzado a llevar desde que se casaron. «¿Qué escribes hoy?», preguntó, acostándose a su lado. Sofía sonrió y leyó en voz alta. «Querido Santiago, han pasado 5 años desde que Emma y yo encontramos a Alejandro, y todavía me sorprendo cada día de la perfección de esta vida que construimos juntos. Tu hija está creciendo hermosa e inteligente, con tu sonrisa y tu corazón bondadoso. Tu hermano la ama como si fuera suya propia, y ella lo ama como al padre que siempre necesitó. Hoy Emma dijo que hablas con ella en sueños, y por un momento pude sentir tu presencia en nuestro hogar. Creo que estás feliz de ver que encontramos el camino hacia el amor, hacia la familia, hacia la felicidad que todos merecemos. Gracias por amarme lo suficiente como para darme a Emma. Gracias por tener un hermano tan maravilloso que pudo amarnos a ambas. Gracias por ser el hilo invisible que tejió nuestro destino hasta que nos volvamos a encontrar, Sofía». Alejandro la abrazó más fuerte, sintiendo una paz profunda en su corazón. «Creo que él está feliz», murmuró. «Creo que todos estamos exactamente donde debemos estar». «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo?», preguntó Sofía, acomodándose contra su pecho. «¿Qué?». «Que nuestra historia comenzó con la pregunta más difícil que jamás había hecho en mi vida y terminó con todas las respuestas que siempre había necesitado encontrar. Te amo, Sofía Mendoza, y yo te amo, Alejandro, para siempre». Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable. Pero dentro de esa casa llena de amor, una familia descansaba en paz, sabiendo que habían encontrado el tipo de felicidad que solo viene después de haber perdido todo y haber tenido el valor de amar de nuevo. El corazón que no esperaba amar había encontrado la familia que nunca supo que necesitaba, y el amor había triunfado sobre todos los miedos, todas las dudas, todos los obstáculos que el destino había puesto en su camino, porque las mejores historias de amor no son aquellas que comienzan sin problemas, sino aquellas que sobreviven a todas las tormentas y emergen más fuertes, más hermosas.